Pues, primero, muchísimas gracias por permitirnos tenerte otra vez en la Universidad de Antioquia, en nuestra Facultad de Artes, en nuestro Departamento de Artes Escénicas. Este, eh, no es la primera vez que haces una charla ante el auditorio, la otra vez fue en vivo, la última vez fue en vivo, y conocemos tu trabajo, tus talleres, así que eres muy familiar y queremos agradecerte mucho. Sé que hay muchos invitados en este momento de otras latitudes, porque igual la noción de laboratorio que tú manejas, pues, es de diversas latitudes en diversos países, ¿no? Entonces, muchas gracias, Jorge, por permitirnos que pensar un poco sobre esta circunstancia actual y sobre el teatro y sobre la técnica como tal. Bienvenido, hombre, y pues muchas gracias. Ahí está. Ok, Ahora, ahora sí. Muchas ahora gracias. sí, Sí. ahora sí, perfecto, perfecto. Sí, sí, bueno, es que veo a Beatriz Melgares y me pongo nervioso. Entonces apago el micrófono, me asusto. Entonces decía que para mí Medellín es un lugar de germinación de mi vínculo con Latinoamérica. Latinoamérica para mí crece desde Medellín. Y eso que yo empecé antes por Bogotá, porque yo estreno un espectáculo en Bogotá, que es la portada de mi libro Hacer Actuar incluso. Sin embargo, hasta que no aparece Medellín como lugar de encuentro mío con algo de lo que es Latinoamérica, no se produce una expansión hacia Latinoamérica que hace casi 14, 15 años yo empecé a desarrollar y que incluso tiene su origen en que yo dejo la cátedra de la Real Escuela Superior de Dramático y empieza toda mi orientación hacia Latinoamérica, precisamente originada en el tema de lo que me pasa la primera vez que voy a Medellín. Luego de esto hay muchos seminarios que vengo haciendo, espectáculos nuestros que han estado en diferentes salas de Medellín, en casi todas, presentaciones de libros, incluso, como decía Eduardo, Las 25 Ventanas, que es un libro que nace en la maestría. De la maestría surge el libro Las 25 Ventanas, dado que Gustavo Miranda me entrega un material de las conclusiones de él a lo largo de la asignatura de dirección escénica que yo daba en la maestría, y a partir de ahí surge para mí la necesidad de expresarme alrededor de un libro, que en definitiva ocurre como ocurre siempre, nace de mi encuentro con los alumnos, con los ensayos, con lo que yo llamo los tres ejes, ¿no? El eje de los libros, el eje de la praxis pedagógica y el eje de los montajes. Creo que del año 2007 en adelante tengo la obsesión de articular los tres ejes. Y que los tres ejes tengan que ver con que lo que digo en los libros, lo que hago en una clase y lo que expreso en un montaje forme parte de una identidad ético-técnica. Ese sería el desarrollo de lo que vengo intentando hace unos cuantos años. Y Medellín me ha permitido esto. Incluso lo quería decir antes de comenzar, porque es una anécdota extraordinaria en mi vida. Algunos de los que están ahora presentes habrán estado en aquella clase magistral, la clase magistral de los errores, no sé si la recuerdan. Una oportunidad que voy a Medellín, pasa algo en el curso de una clase y yo entro en una conexión espiritual especial con los alumnos que estaban presentes en el auditorio y empiezo a hablar de los errores acaecidos en mi práctica pedagógica a lo largo de los años. En vez de contar lo que uno hace en las clases magistrales, que cuenta las virtudes y las cosas que uno exhibe de lo que hace, de pronto entro en un recorrido muy especial y empiezo a reflexionar sobre todos mis errores. Bueno, esa fue una clase inolvidable. Para mí es la clase magistral que más ha marcado un lugar de una subjetividad del encuentro con la gente, porque eso produjo un gran encuentro con los que estaban presentes y generó un intercambio muy, muy rico alrededor de lo que en ese momento yo no tenía previsto, pero que fue surgiendo, que es hablar de lo que me había pasado a lo largo de mi vida y de los errores cometidos, de los cuales, como es lógico, había aprendido. Bueno, eso pasó en el aula magna de la Universidad de Antioquia en Medellín, donde evidentemente he estado muchas veces por diferentes razones y con diferentes motivos, pedagógicos y de los otros. Bueno,
sin ir más lejos, el MACL se iba a hacer ahora, hace unos meses, en el teatro de la universidad. No se pudo hacer por el tema de la pandemia, no viajamos, pero el espectáculo mío, el último espectáculo que hicimos en Tejido Abierto Teatro, se iba a hacer precisamente en la universidad. Bueno, comenzar una charla es suficientemente compleja como para que yo necesite un vaso de agua que no tengo. O sea que seguramente alguien me lo va a acercar en relación a las necesidades de humedecer mi boca cuando se va dificultando la emisión. Si no me lo trae nadie, lo voy a ir a buscar yo. Entonces, los dejo un poco en silencio. Vale, ya me lo han traído. Se lo ha traído Carmen, no aquí está, aquí está Carmen, que me trae el vaso de agua. Muchas gracias, Carmen. Bueno, decía que empezar siempre es complicado, uno se siente exigido y uno tiene como la responsabilidad de que hay una expectativa que hay que cumplir. En las pantallas veo que la mayor parte de la gente conozco, es cercana, tiene que ver con una historia mía en Medellín, han sido alumnos en distintos ámbitos, los conozco bien, y otros son de distintos lugares del mundo, que por suerte han aparecido. Algunos que ya han estado hace 2 días en lo que hice en Jalapa, que es esto mismo, y que hoy vuelven a estar, como Aldo Prico, como Claudio Garófalo, como Benja, hay gente que tengo la satisfacción de reencontrarme con ellos nuevamente hoy, y volveré a leer lo que leí el otro día en Jalapa. Este es un trabajo que surge hace 6 meses, cuando la Asociación de Directores de Escena me pide que cierre un congreso, y me pide un texto para cerrar un congreso. Yo lo escribo, y por esas cosas de la vida finalmente no puedo ir. Envío el texto, y no puedo ir porque me hice un implante, entonces no podía leer, tenía dificultad para leerlo yo, entonces digo, pues no voy. Para tener dificultad de leerlo, lo pasé a alguien que lo leyó, y ese texto escrito hace 6 meses fue el origen de esto. De ese texto ha quedado el 30%. El 70% ha surgido desde que empieza este tema de la pandemia, desde que empieza este tema de los encuentros online con la gente, los monólogos online, que es un espacio de trabajo actual, y surgió cuando empieza esta historia de los encuentros con algunas universidades, algunas en las cuales ya he estado en contacto con la gente, y que en todo caso es lo que da más sentido, ¿no?, al reencuentro. Yo creo que lo online es proporcionalmente sólido en relación a que haya una historia de cuerpos, previo al momento de esto de las ventanitas, que a mí no me molestan. Pero no me molestan porque tengo tanta historia con cada uno de los que veo en las ventanitas, la mayor parte, que puedo completar la ausencia física con lo que alguna vez fue presencial y que ahora con las ventanitas me alimenta y que me hace estar muy cerca de ustedes. Muy bien, señores, voy a empezar la lectura de este texto y luego, al concluir, tendremos posibilidad de sacarle punta a un intercambio que lo haga más rico, como estoy seguro ustedes serán capaces de generar. El origen de la técnica o el destino del teatro. Un tema que nos interpela. 4 esferas. 4 esferas nos contemplan siglos alrededor de ellas. Constituidas estas 4 esferas, somos deudores de lo mejor de la historia de la escena, pero también de vicios endémicos y tradiciones estereotipadas. Nos cuesta mucho salirnos de ahí. Por lo tanto, hablemos. Primera esfera. Hay una cosa que es lo real, eso que ocurre en la realidad. Segunda esfera. Hay otra cosa que es el pensamiento. Es una consecuencia de lo real. Tercera esfera. Hay otra cosa que es la palabra. Lo real y el pensamiento remiten a ella.
Cuarta esfera. Hay una cuarta cosa. Según Derrida, la escritura. Con todo ello, hemos constituido lo teatral. Hemos sido entrenados para tener una forma de mirar la realidad y eso nos ha llevado a la palabra. Es necesaria otra mirada y esto tiene que ver con otros valores que hay que conquistar. Lo teatral. ¿Cómo se articula una visión de la realidad de la escena? De eso que podemos denominar lo teatral, con el sentido de una profesión que necesita exhibir lo que hace y que se alimenta del deseo de llenar los espacios teatrales en donde se actúa y al mismo tiempo tratar de superar los viejos males de la carencia de una técnica interpretativa. ¿Cómo podemos salirnos de la estereotipada y tan posibilista naturalidad sin que haya pérdida de los espectadores que persisten en su fidelidad al teatro y que podemos suponer que habrá algún espectador que no esté prisionero del teléfono móvil? Un nuevo espectador al cual podamos convocar a una ceremonia de lo teatral. No quiero aceptar una convención establecida que me dice que hasta ahora los actores y las actrices se han encargado de interpretar a los autores. Quiero afirmar hoy y aquí que de lo que se trata es de transformarlos. Transformar a los autores mientras se crea la realidad de la escena. No acepto que el sujeto actor, actriz sea devorado, atrapado, subsumido por un modelo que le niega al arte la posibilidad de ser transformador de lo cultural y por lo tanto también de lo social. En el año 2007 me distancié de forma definitiva de una práctica profesional que me impedía seguir dando clase y escribiendo libros. Mi discurso, vaciado de correspondencias éticas, me dejaba muy solo con mis contradicciones. Lo que quisiera transmitir con esta aportación se sujeta a una intención: abrir, diseminar, reformular, profundizar y retomar espacios del pensamiento y la práctica donde se hacen más visibles los vínculos entre lo ideológico y la realización de nuestro trabajo. Me pregunto si hay todavía algo para hacer en el universo del arte, de lo teatral, en un tiempo de crisis. Las respuestas flotan en el viento. Sobrevivir como cada uno pueda. Se trataría de no pasar de la crisis a la depresión. Crisis es la del otro, depresión la nuestra, cuando no podemos incorporarnos por la mañana para ir a ensayar. Quiero entender hoy junto a ustedes que nuestra postura es ideológicamente comprometida cuando el arte que nos interpela nos llama a la urgencia del debate. Al respecto, creo que venimos cometiendo una y otra vez los mismos errores. Identificamos mal los antagonismos y acabamos dando batallas a favor de lo que creemos combatir. El arte y nuestra espiritualidad, unida a su existencia, nos confiere vivirlo como una acción cercana a lo religioso, una promesa de trascendencia. Sin embargo, hay pocas cosas más efímeras que las artes escénicas, y eso es lo que las hace trascendentales. Descubrir la trascendencia es una tarea, pero no se descubre en la literatura. Hay que detectarlo vez a vez. En cada momento en que uno se enfrenta al desasosiego o la carencia, o a la búsqueda neurótica de una certeza que, como es obvio,
solo existe porque no existe. Tampoco está mal entretener, excitar, divertir. Pseudoarte, decía Benedetto Croce. Pero si conseguimos solo rentabilidad social o económica gracias a ello, ¿no tenemos la sensación de perdernos algo? Algo de un orden por completo, subjetivo y espiritual. Puedo imaginar lo que algunos de ustedes están pensando. Viejo discurso de un viejo maestro de los años 60, inspirado en Jean-Paul Sartre, o en sus batallas culturales con Heidegger, con Althusser, con Adorno, y al final con Lévi-Strauss y el estructuralismo. Es factible que alguna lectura de esa índole me haya inspirado. En todo caso, he leído respecto a esas confrontaciones mucho menos de lo que hubiera deseado, pero no responden al ideal de debate que pienso para los que compartimos el arte de la escena. Me preocupa y me ocupa hace muchos años en mi elaboración teórica contenida en mis 8 libros, el lugar del pensamiento comprometido en el arte como constructor de poética sin que me impulse como reivindicación ninguna vocación transformadora de la realidad. Trato de escapar de la metafísica de la revolución. Es decir, si la realidad no es fácil de cambiar y constatamos una y otra vez que el sistema imperante se ocupa de recordárnoslo, ¿por qué no empezar por uno mismo, que es más factible? La escena, y esta es una universidad de gente para la escena, si no posee una técnica que la impulse y renueve, es un arte de holgazanes. Si asumimos nuestro trabajo en cada ensayo, no como la puesta en pie de palabras, sino como lo que construye y constituye algo nuevo y revelador, nos escaparemos de lo que ya han construido otros. Si asumimos la técnica como lo que ocurre en cada ensayo, no acabaremos arrepentidos de pertenecer a un universo económico y social que impone un principio regulador, el de conseguir con el mínimo de energía el máximo de resultado. Si aprendes a copiar la vida y consigues ser lo más natural posible, ¿para qué necesitas ninguna opción técnica? ¿Es factible desarmar un dispositivo tan arraigado para asumir otra forma de pensar y pensarse uno como creador en el marco de los ensayos? Sí, es factible. Actuando o dirigiendo, pero habitando con técnica y deseo de imaginar, el momento de conocer y construir, se revela lo más atrevido y digno del acto creador. Que hace unos meses, un actor con quien he trabajado en varias producciones me contaba su satisfacción en los comienzos de los ensayos, en los teatros. Me comentaba que la voluntad de quienes ejercían el rol de dirigir era dar libertad para investigar sin imponer resultados prematuros. Sin embargo, el impulso inicial duraba como mucho 2 semanas. A partir de ahí, la urgencia por resolver se instalaba y llevaba a quienes dirigen a ejercer el rol desde la autoridad de un saber previo para ordenar e imponer el desarrollo de la búsqueda en el ensayo. No es difícil de entender. Es muy complejo gestionar la libertad. El espíritu creador de una puesta en escena, resuelta en un escritorio, no parece querer someterse a la imaginación de los que actúan. Y es correcto, nadie debe someterse a nada. Es entre, no en contra, ni a favor. La gestión del entre es lo complejo. Descolocar
la versión instituida, la del significado, para que aparezcan todas las versiones imposibles. Esa es la opción ético-técnica, y esa es la gran dificultad. El arte no es ciencia ni metafísica, pero es las dos cosas. ¿Y eso cómo se hace? ¿Qué es lo que está en juego en un ensayo? Un proyecto hipotético de libertad, habitualmente maltratado por el autoritarismo. El cuerpo es lo que muestra. El ADN se oculta. El cuerpo es lo que construye y expresa. El ADN inspira. Cuerpo del intérprete, eso que hay que poder escuchar. Eso que el portador debe exponer como parte del deseo de ser escuchado. Es necesario deconstruir, desmoronar, para iniciar otra construcción, la de la libertad, que es previa a las formas instituidas, establecidas. Una libertad muy relativa a cada proceso, algo que nos cuesta asimilar y asumir. Me voy a Spinoza, 1600, Ámsterdam. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. ¿Queremos averiguarlo? La técnica es fe. Primero hacemos, luego entendemos. La filosofía se basa en la razón y la religión en la fe. El arte es la transacción perfecta. Para mí Spinoza hizo la transacción y yo entendí. Luego vinieron Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida y algunos más. También ayudó Freud con el malestar en la cultura. Entre todos, más todos los maestros de la escena que me precedieron, me salvaron del amor por la ignorancia. El ensayo en lo real, como instancia de desarrollo de algo concreto y real, deconstruye para construir. Esa es la plataforma crítica que debe asumir el actor de nuestro tiempo, y los equipos de trabajo debemos auspiciarlo. Salirnos de la lógica de la dirección de escena como apropiación, de poner de pie los textos como norma instalada. Una lógica tan antigua como enraizada, tan profunda como asumida con tremenda fuerza en el paradigma político actual. El neoliberalismo, como constructor de discurso, también se ocupa, y lo hace a tiempo completo, de nuestro trabajo. ¿Con qué podemos responder? Con un binomio. Conocimiento y expresión. Si uno sabe mucho de algo y se dedica únicamente a ponerlo de pie, anula la opción de conocer para llegar a un sitio donde no había nada hasta que uno no haya llegado. Eso que el ensayo debe permitir descubrir. Cuando se plantea en un inicio de ensayos, vamos a establecer un problema nociológico. Vamos a instalarnos en este comienzo para conocer lo que no hay. La primera pregunta que el que actúa se hace es: ¿cómo se puede conocer lo que no existe? Este es uno de los problemas que tenemos. Porque si existe algo, es un texto escrito, poca cosa. El texto escrito es algo más que un punto de partida, algo que puede permitir iniciar un conocimiento. Pero el desarrollo de ese conocimiento ¿tiene una base estructural? La tiene. Porque en última instancia se trata de una estructura de lo lingüístico que evoluciona hacia un acontecimiento. De una estructura de la palabra, tenemos que llegar a una estructura de un acontecimiento que no existe, que no está, que hay que crear. Estoy absolutamente seguro de que el 99% de los aquí presentes, si yo les pregunto ¿cómo es posible que ustedes hayan visto del mismo texto el peor espectáculo y también el mejor? Me van a contestar, porque el teatro no es solo un problema lingüístico. Entonces, si no es solo un problema lingüístico, y los procesos son los que garantizan la aparición de algo que no se cifra
en el lenguaje. Habrá que permitir que el ensayo autorice a conocer y no solo a expresar significados. Mis libros pretenden ser un ataque contra la degeneración ética y técnica de lo teatral cuando queda atrapado entre la estética de la naturalidad y las exigencias del mercado. La astucia del cuerpo renueva mi compromiso con lo ético a partir de lo técnico. ¿O es al revés? Buena pregunta para sostener. Este marco puede ser adecuado para reflexionar. Una presión desesperada por producir se articula con una fuerza devastadora con el rendimiento y la rentabilidad económica. Eso se lleva por delante un horizonte de realización personal junto a los demás. La obsesión por producir nos hace emprendedores, nos inhabilita para avanzar hacia atrás. Lo de ir al origen es el gran desafío del actor. No ser original, que es algo opuesto a ir al origen. Avanzando hacia atrás, se revelan algunas cosas y no tienen que ver con las palabras, ni con la renuncia a una retribución por el trabajo realizado. Eso que ocurre en cada ensayo sigue siendo lo que nos diferencia. El origen está en saber qué hacer para que ocurra. Hablemos entonces de lo que no ocurre y de lo que puede ocurrir. Un destino incierto asoma entre los barrotes del encierro domiciliario, de los confinamientos que nos hicieron, por suerte, cómplices por un rato de los ecologistas, porque ahora las ciudades están más limpias, los ríos están más claros y los teatros más vacíos. Muy buen momento para poder decir no. Es también una forma de afirmar. Afirmarse al negar. Negarse a ser una máquina de rendimiento y producción. Eso afirma la condición de ser defensor de esa otra cosa que lo artístico representa. Si aprendemos a cambiar nuestro deseo mientras estamos creando, se va reorganizando el tejido de lo social desde lo personal. Vivir en una sociedad que cada vez tiene menos interés en participar en los procesos sociales ha impulsado a los profesionales de las artes a someterse a mandatos de egocentrismo sobre los cuales organizan sus prácticas de trabajo. Si el arte encargado de reflejar el mundo descubre otros procesos y otras formas para contar la historia del humano, un destino por escribirse asoma en medio del desastre. Eso que en principio es invisible se hace tangible en el encuentro para crear. Valores que se dan un sentido y que las atrocidades no logran destruir. Como si el arte pudiera permitirse ser la última trinchera de lo soberano, el resto de los anticuerpos que nos quedan por utilizar. Mujeres y hombres de la escena, sin estar comunicados de manera presencial, estarán más conectados entre sí por las nuevas tecnologías, como lo estamos consiguiendo en este instante. Surgirán nuevas expectativas respecto a los momentos y espacios de encuentro en lo real. Tanto la formación como el entrenamiento se desplazarán hacia lo virtual, no solo coyunturalmente, como se está dando en estos días. La fe en el arte no se perderá. Cuando nos reencontremos para ensayar, o en los teatros para hacer espectáculos, habrá algo diferente para transmitir. La experiencia de lo vivido como marca indeleble de algo difícil de olvidar nos ayudará a superar el posibilismo mediocre
tan instalado en nuestro trabajo. Menos búsqueda de rentabilidad es menos censura democrática. Las empresas de lo teatral, tanto las privadas como las estatales, se han especializado en censurar proyectos por no resultar rentables. Tendrán que iniciar las cuentas desde cero, como mucha gente de la escena hace tiempo que lo viene haciendo. Lo teatral, como fenómeno productor de cultura, no ha podido meterse del todo en el mercado. Eso lo ha salvado. El agotamiento histórico del proyecto neoliberal ya no puede seguir despreciando lo artístico, con el propósito de preservar la rentabilidad del capital. Un sistema social deteriorado acaba pervirtiendo los espacios de supervivencia de los bienes culturales. Con la existencia humana en juego se clarifica lo esencial. El arte seguirá salvando vidas. ¿Por qué? Crea comunidad real o virtual. Escindido del mercado, arroja y arropa al individuo en una opción vital salvadora. Sin la aceleración que acaba siendo un ansiolítico, preservando la ritualidad de los procesos cognitivos para salvaguardar los procesos de los resultados prematuros. El narcisismo puede ser bien instrumentado sin que la búsqueda del bienestar instale la codiciosa alianza con el deseo. Eso que parece ser irrefrenable. Poder desear algo solo cuando se desea lo que tiene el otro. Mirarse todo el tiempo el ombligo cada vez es menos negocio. El arte se ha especializado en resistir a la muerte. Sigue teniendo discurso ético y estético, aunque ha sido comprado y vendido sucesivas veces. Tan fugaz como eterno, seguirá teniendo su discurso interno. El teatro no puede fingir inocencia. No sabe hacerlo. Los actores isabelinos descubrieron el amor libre antes que Herbert Marcuse, Wilhelm Reich o Erich Fromm. Se traicionaban por pasión o para poder formar una nueva compañía. Fueron precursores de la modernidad. El teatro quizás como bastión de resistencia después del desastre. No porque en un ensayo o en un estreno se libren batallas decisivas, más bien por lo opuesto. El nihilismo nietzscheano es aún reparador. El arte demuele la falsa comprensión de lo nihilista como el no creer en nada. Allí donde no se cree en nada es donde el capitalismo se ocupa de generar ofertas para inventarse algo en lo que cree. La opción ética del arte no niega el vacío, lo integra. El actor no será mercancía, porque esa lógica no le pertenece. La presencia de la cultura en lo social hace a los seres humanos más felices. Es una lucha que comienza por uno mismo. Ni el mercado, ni lo administrativo resuelven el problema. Se trata de conseguir encuentros en lo virtual o lo real para que circule la experiencia. Eso repara una y otra vez un tejido de lo teatral que el capital ha querido incluir en su balance de ganancias y pérdidas. No puede. ¿Saben por qué no puede? Porque el goce de la creación le pertenece al creador. Los que se oponen no captan la verdadera naturaleza del compromiso, pero existe. Ahora que la muerte se asoma como la amenaza globalizada, los lazos con el otro nos inspiran para disfrutar creando vida. La pulsión de muerte nos convoca cuando lo simbólico no funciona. Ahora tiene que funcionar. Debe entrar en el juego de la respuesta vital. La pandemia, el confinamiento,
para evitar el contagio de un virus que también mata, nos incitan a lavarnos las manos muchas veces al día. Luego de lavarnos las manos, la gente de la escena, no queremos ser como Poncio Pilatos. No nos lavamos las manos. Tenemos que hacer lo que podemos para poder hacer lo que sabemos. Los ensayos, el conocimiento, la imaginación convertida en acción nos necesita sucios e implicados. Nos deben pescar con las manos en la masa, virtuales o reales, pero inmersos en ese lugar de lo creador. Actrices o actores sembrando. La crisis que vivimos es antropológica. Hoy la pandemia y su repercusión en lo económico es la manera en que nos afecta, aunque los polos se seguirán derritiendo, se los aseguro. El arte de la escena de seguro no transforma las ciudades, pero puede cambiar a la gente. Depende de cómo se haga y no solo lo que se cuente. La añeja cultura de masas era solo cultura del entretenimiento. ¿Lo sigue siendo? El buen teatro no es solo el mensaje, una palabra demasiado gastada en los años 70. Me decían en España cuando yo llegué en 1976, contra Franco actuábamos mejor. Era muy lógico. Lo que interpelaba era el mensaje. Peor o mejor realizado, lo que mandaba era la confrontación contra la dictadura. Hoy, en nuestro tiempo de nuestras ciudades concernidas en el dolor y la esperanza, el buen teatro se hará con el compromiso del que lo hace para transformar al espectador con el que está conviviendo durante la obra de arte. El contenido es el trabajo de la actriz y el actor, no solo lo que dicen. Sin eso que pasa en cada ensayo, el teatro no podrá volver a pensar. Ya no más palabras que sean deudoras de una ideología. El teatro que vendrá, la ideología se escribe con el cuerpo y con las convicciones de quienes han creado la verdad de la escena. El destino del teatro se escribe en cada ensayo. Esas gentes que hacen el teatro de nuestro tiempo tienen ahora una palabra diferente. La tendrán instalada en sus cuerpos. El teatro tradicional nos hablaba de la cultura. La palabra escrita es cultura, decían. A esa cultura se le opuso la cultura americana para Hollywood, la de la emoción. Ha llegado el momento de instaurar una nueva cultura de lo teatral y esta va de la mano de la técnica y por ende del territorio que se le confiere al ensayo como el lugar del origen de la técnica. Las actrices y los actores de nuestro tiempo tienen el nuevo valor que le otorgan al ensayo y por eso podrán tener en su talento y sus capacidades el destino del teatro. La acción no para ilustrar y describir. La acción que construye y constituye el valor máximo de lo teatral. Nada más. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. La verdad que un aplauso. Creo que hay una fuerza realmente, Jorge, no solo en el discurso, en la construcción del sentido, sino además realmente en tu presencia, en la fuerza misma, digamos, del sentido que tiene para ti las palabras y lo que has escrito para todos nosotros. Creo que por mi parte diría que rebasa mucho la expectativa frente a lo que generalmente se viene diciendo de qué es lo que hay que hacer ahora para hacer teatro, cómo abordar el tema, digamos, de la relación con el espectador bajo estas condiciones. Y creo que tú nos pones en un escenario que es el nuestro, el del creativo, ¿no?
que está en nosotros, nosotros somos quienes realmente podemos hacer resistencia frente a esas instituciones, porque igual la pandemia se vuelve un poco una nueva institución, ¿no? Con la que hay que empezar a dialogar, intervenir y sobre todo ante la que hay que sobrevivir. Creo que nos has trasladado esa fuerza y hay un espíritu realmente muy importante. La verdad que anima y creo que el título realmente ha sido un título bastante importante, digamos, o por lo menos oportuno, ¿no? En este momento, pues entonces damos pie a las preguntas que todos quieren manifestar y pues voy dando la entrada a las personas que manifiesten estas preguntas. Antes que nada, quisiera, Jorge, pues a mí me parece muy, digamos, importante cómo tú trabajas el tema o enuncias el tema de las esferas, las 4 esferas, ¿cierto? Que de alguna manera determinan una integridad no solo en el sujeto que realiza la acción, sino en la acción misma, digámoslo así, desde el punto de vista escénico. Y muchas de las cosas a las que aludes, y por temas también de la técnica, quisiera que nos hablaras un poquito acerca del tema del ensayo. Yo creo que si hablamos de acontecimiento como un hecho que también se origina en el proceso creativo, ¿sí? Podríamos hablar entonces del acontecimiento en el ensayo y también podríamos hablar del acontecimiento ante el espectador como tal, ¿ya? Hablemos un poquito de ese acontecimiento que implica la deconstrucción para la construcción, ¿sí? En ese ensayo y que tú has puesto justamente en las 25 ventanas como el ensayo, como el horizonte, ¿no? De creación. Sí, eso tiene que ver con el concepto de puesta en escena, ¿no? Tan cacareado, ¿no? Ese concepto, tú eras alumno precisamente de ese máster, ¿no? Y sabías que insistíamos mucho en este concepto, ¿no? No hay una puesta en escena antes de la puesta en escena. Hay un horizonte de puesta en escena hacia el cual uno se dirige. Yo intento dirigirme hacia ese horizonte de puesta en escena con la mayor humildad y discreción que puedo en relación al trabajo del actor. Y este es el tema clave. En ese viaje que uno va haciendo, van apareciendo porque el ensayo los permite, aquellas cosas que van haciendo del viaje. Algo que si bien tiene un horizonte, porque vamos hacia un sitio y eso tiene que ver con la dirección, el desarrollo de lo que pasa en el viaje se va descubriendo en la medida en que se va integrando en el desarrollo de la concreción de la conducta, la elaboración de esa puesta en escena, nacida del intercambio permanente en el marco de los ensayos con la gente que participa. No solo los actores, incluso con gente que interviene en relación a temas como escenografía, como vestuario, como iluminación. En definitiva, si hay algo que yo coloco una y otra vez, casi como lo irrenunciable en la comprensión de lo que planteo como alternativa técnica, es que la técnica es el ensayo. La técnica es lo que pasa en el ensayo. Lo técnico es ensayar. Y lo técnico es ensayar porque en realidad es ahí donde se gestiona la opción de que se instale la pregunta para que aparezca lo artístico. Si lo técnico es preguntar y como consecuencia de las preguntas va apareciendo lo artístico, que entre otras cosas tiene esa expresión tan instalada de puesta en escena, es porque somos capaces de trabajar desde la pregunta, no para la respuesta. Trabajar desde la pregunta, que es como en Latinoamérica el punto clave de los desarrollos que creo han sido más fértiles en el marco de lo que es la asimilación técnica. Es bastante simple de entender, aunque parezca muy metafísico, ¿no? Porque todos nosotros hemos visto en los escenarios y en los ensayos cantidad de veces actores, actrices trabajando para la respuesta. Y al mismo tiempo hemos visto muchas veces
gente trabajando desde la pregunta. Es obvio que cuando uno detecta a alguien trabajando desde la pregunta, tiene muchas ganas de hacerse una transfusión con esa persona, ¿no? Y decir, ¿y por qué no trabajamos juntos desde la pregunta? Bueno, en el universo de un ensayo hay muchas cosas que intervienen para que yo afirme, como lo estoy haciendo ahora, que lo técnico es el preguntar y lo artístico es el hallazgo. Pero eso no ocurre en el escritorio de mi casa, ni en las fantasías del actor. Eso va desde el escritorio a las fantasías y luego junto se inscribe en el marco de un ensayo que convierte ese espacio de trabajo en un lugar creacional. Bueno, arrancamos con una pregunta tuya que da para seguir un rato más, pero me parece que llego hasta aquí por ahora, Eduardo, ¿de acuerdo? Micrófono suyo, maestro Eduardo, que está apagado. Su micrófono. Sí, Eduardo. Muchas gracias. Gracias. Tenemos un público diverso, de varias latitudes, digamos, Argentina, hay pues incluso México, o por supuesto Colombia, Perú, en fin, y pues tenemos varias preguntas, ¿no? Voy a dar pie entonces a que Aldo Rubén Pico manifieste su pregunta. Voy a habilitar el micrófono. Aldo Prico es un gran director de escena argentino, un maestro, profesor en Rosario. Para mí estuvo el viernes en Jalapa, el sábado en lo de Jalapa, ahora está de nuevo. Un amigo. Para mí es una enorme satisfacción que Aldo esté acompañándonos. Dale, Aldo. Sí, hola Jorge querido. Hola, querido. Casi hermano. No, la pregunta es sencillamente desde el punto de vista técnico, si hay un protocolo o hay una dinámica que puedas describir específicamente en esta operatoria de la videoconferencia con tus alumnos, de monólogo, por ejemplo. Ajá. Si pudieras narrar mínimamente cómo es esa dinámica, ¿no? Porque al no estar el convivio, al no estar el aura, la veña presente, ¿cómo es que se da eso, no? Sí, está bien. Si hay una metodología que hayas pensado y cuáles serían sus lineamientos. Yo les quiero compartir con ustedes esto que está pasando, porque también esta charla es consecuencia de eso. Yo hace 20 días no tenía previsto que iba a estar hoy en Antioquia haciendo esto que estamos haciendo ahora, ni que iba a estar compartiendo con mi amigo Aldo, que está en Rosario, con el cual estuve hace varios meses, de la manera que estamos compartiendo todo, ¿no? Y con la gente que estoy viendo en las ventanitas, que tengo ganas de hacerle un saludo a cada uno, porque más o menos el 70% los conozco. Pero bueno, tenemos que ir en esta dinámica. Claro, pasó algo, ¿no? Pasó algo en relación a cuando tuve que suspender las clases. Se acabaron mis clases. Hubo que dejar colgados a los Danieles Marcos, a las Anas Marcos, a las Eva Sotillos, a los Noama, a las Marías Rezanos, a toda mi gente que está ahí sosteniendo un proyecto y decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo quiero seguir con mi gente. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, el tema del encuentro en lo virtual, aparece como una consecuencia de que se cierra el vínculo presencial. No solo el mío, el de los profesores de la escuela, el de Carmen Valls, el de Carlos Bolívar, la gente que forma parte de este proyecto y que también, ¿no?, queda excluida en lo presencial de una continuidad a la cual había que ponerle alguna alternativa. Bueno, Kant decía que la inteligencia de un individuo se mide por el volumen de incertidumbre que es capaz de soportar, ¿no? La incertidumbre se amontona en nuestra vida, ¿no? Lo azaroso, lo contingente, lo imponderable, lo accidental, todo eso pasa cuando pasa esto como lo que ha pasado. Supongo que
yo no me considero demasiado inteligente, pero bueno, me lo trabajo para tratar de pensar cosas. Y si no me la trabajo solo, Carmen Valls, que venía de trabajar en la Universidad de Valencia y venía de hacer cosas virtuales, me dice, ¿y por qué no intentamos algo que tenga que ver con monólogos? Yo, que no lo había hecho nunca, en principio el cuerpo no me lo pedía, y es extraordinario, pero no bien empecé me di cuenta que me obligaba a aprender, que esto me exigía plantearme cómo hacer para resolver algunos problemas que en la presencialidad los tenía incorporados como criterios de trabajo. Y empezaron los monólogos, y empecé a tener que estudiar y a resolver cosas en lugares donde antes ya estaba inscripto eso, que de alguna manera estaba resuelto por un cierto canon que va apareciendo en lo pedagógico de cada uno, cada maestrillo con su librillo. Y aquí empecé a necesitar aprender. Me acordé, en proporción a lo que significó para mí un momento de aprendizaje, cuando era catedrático de la RESAT, de hace como 20 años de esto, una asignatura que para mí fue decisiva, que se llamaba Teoría de la Técnica Interpretativa. Una teoría de interpretación, yo le cambié el nombre, le puse Teoría de la Técnica Interpretativa, y era para directores, ¿no? Era una asignatura de 6 horas a la semana en la carrera de dirección, y yo tuve que aprender muchísimo, porque si no, no podía dar esa asignatura, desde Eurípides hasta Metrodea, y había que aprender. Entonces tuve que estudiar muchísimo, y ahora volví a sentir con esta situación que tenía que enfrentarme a una condición esencial para poder trabajar en los monólogos con algunas cosas que en principio, si bien tenían que ver con los orígenes de la técnica, no tenían que ver con un desarrollo donde no está lo presencial y sí está la cámara, ¿no? Y de pronto se me abrió un territorio de riqueza, claro, entre otras cosas porque, por ejemplo, al desaparecer el otro en el vínculo de trabajo, uno se hace cargo de la totalidad de la responsabilidad. ¿Trabaja o no trabaja? ¿Puede o no puede? No es más que en el intercambio me falló el compañero, es que si no me hubiera tocado con Maripili o con Pepe, yo hubiera trabajado muy bien, pero como no viene, o me escupe, o es malo, o es feo, las razones que sabemos que siempre ocurren y que uno siente que hace chispa o no hace chispa, pues para nada, ¿no? Ahora había que asumirlo cada uno haciéndose cargo. Y empezó en todo caso una instancia nueva. Yo me hice cargo, Carmen se hizo cargo, Carlos se hizo cargo, los profesores nos hicimos cargo de nuestros problemas a la hora de tener que rehacer, reflotar y reimplantar algo de lo que no podíamos y no sabíamos. Es decir, para poder hacer lo que sí sabemos, había que poder hacer, en principio, lo que no sabíamos cómo. Y ahí anduvimos, estamos planteándolos, y ya estamos cerrando el primer ciclo de los monólogos online, que son 100 horas de trabajo online, ¿no? Que es mucho tiempo. Y yo te diría que las bases técnicas se han consolidado, ciertos desarrollos aparecen como nuevos y van a estar incluso, y ya están en esto que acabo de plantear hoy, y estarán en mi próximo libro. Y tu pregunta es muy, muy interesante desde el punto de vista de que me permite decir con rotundidad, ¿no?, que la pandemia ha sido una oportunidad. Claro, el viejo Freud decía, ¿no?, el beneficio secundario de la pérdida, las carencias, los problemas, y sí, uno busca el beneficio secundario. El beneficio secundario de este desastre ha sido el tema de los monólogos, cómo funciona el trabajo previo, el tema del trabajo previo einesiano, que en Latinoamérica y en España es como el trabajo previo, el desarme, romper los distintos segmentos, todo eso que hacemos antes de empezar la escena, pues solos, ¿no? Solos. ¿Cómo se hace eso? Había que investigar. Y se trabajó, y se está trabajando, y cada vez sabemos más, y cada vez podemos encontrar más razones cuando trabajamos en ese encuentro para que el alumno se lleve. Después siguen con ellos trabajando hasta el siguiente encuentro Carlos o Carmen. Entonces hay un desarrollo de cosas que va tomando un camino que antes no tenía. Es mucho más fácil trabajar con el otro a través de la pantalla, que no es lo mismo que recorrer una ciudad como Madrid para encontrarse con un otro. Hay muchas cosas que facilitan el encuentro. Yo creo que el desencuentro presencial genera en lo virtual
si hay memoria de la presencia, cantidad de cosas que de otra manera uno dice, no, porque no está el otro, no puedo. Mentira. Es que es mentira. Es mentira. Esto es lo que Borges decía de la amistad, ¿no? El amor necesita continuidad, la amistad no. Uno se encuentra de 4 o 5 años no ver a alguien y esa amistad que tuvo alguna vez instantáneamente renace. El encuentro pedagógico renace, no tengo ninguna duda en lo virtual. No hace falta tomar café para que renazca, lo cual no quiere decir que esté mal tomar café, lo quiere decir que si las ganas de renacer existen, la resiliencia ocurre. No somos goma que resilienciamos fácil, pero sí somos seres humanos con ganas de encontrarnos con los otros, aunque sea en lo virtual. Tengo que llegar hasta ahí, Aldo. Te agradezco, Jorge. Gracias. Aldo, muchas gracias. Hay otra pregunta de Edgar Barrera, de Mabuta Teatro. A Edgar Barrera no lo conozco, creo. A ver, ¿nos conocemos, Edgar? Te estoy buscando en la ventanita, Muy buenos días. Edgar, te estoy buscando. Dale, empezá con la pregunta. Sí, muy buenos días. Un abrazo gigantesco a todos y todas allá en Latinoamérica y el mundo. Querido maestro Eines, te quiero preguntar el ejercicio del público, el espectador. ¿Qué experiencia, qué sensación, qué puedes decirnos desde ese lugar del público en relación al momento que estamos pasando? Sí, hay un espectador internalizado, todos llevamos un espectador dentro, pues si un rato no está, pues no está, ya nos reencontraremos con él. No vamos a mitificar la historia del espectador, no vamos a convertir el valor del teatro solo en relación a la existencia del convivio. No sé si vino Dubati o no, dijo que iba a estar, pero no lo veo en la lista de la gente. Es un concepto que una y otra vez Jorge insiste, el tema del convivio como la condición de lo teatral, y es evidente, un elemento decisivo en lo teatral. Pero que sea decisivo en lo teatral no quita que al no existir la posibilidad del encuentro real, uno no esté trabajando con el espectador que tiene internalizado. Y uno lo tiene. Pasa lo mismo que lo que acabo de decir. Si uno tiene experiencia con alguien, luego eso que está ocurriendo en lo virtual se llena de la experiencia. Lo mismo pasa con el convivio. Si uno ha hecho teatro y lo ha hecho en relación a un público y ha necesitado que ese público venga a verlo, sigue necesitando hacer lo que hace con relación a un espectador internalizado. Y amigo Barrera, ya nos vamos a encontrar con ese actor, con ese público. Ya nos vamos a encontrar, no te preocupes. Pero no lo conviertas en la razón por la cual vas a trabajar o no trabajar. No lo conviertas en la motivación esencial del teatro. No le des la razón a esa brillante afirmación de Jerzy Grotowski cuando decía publicotropismo, como si fueran los bichos que mueren ahí en la luz en el verano porque no aguantan el ser atraídos, ¿no?, por el calor. No. Eso de que no puedo hacer teatro si no lo hago con el espectador delante. Es un engaño creer que el problema está ahí. Y es una manera de colocar al teatro en la peor de sus como resoluciones. Es la más facilona. Yo no digo que a uno no le debe importar al espectador. Quiero decir que incluso en esta situación, la importancia que le vamos a dar al espectador va a estar jerarquizada por un tiempo de espera. Bien. Jorge, tenemos otra pregunta. Pues muchas gracias, Edgar. Y Natasha Delgado tiene una pregunta. ¿Qué tal, Natasha? Hola, ¿qué tal, Jorge? Todos y todas. Bueno, coincido plenamente, Jorge, con todo lo que estás diciendo. Mi pregunta a lo mejor ya fue respondida con algunas cosas que comentaron los colegas. A mí me interesa mucho esto de la ideología se escribe con el cuerpo. Entonces mi pregunta era cómo podríamos preguntarnos
los ensayos y las producciones teatrales en esta situación de virtualidad, inclusive citando también al profesor Jorge Dubati. Él hace poco mencionó, digamos, como un nuevo concepto en relación al video teatral, ¿no? Como algo nuevo. Entonces, como, bueno, tu opinión con respecto a esto. Sí, casualmente hoy recibí el libro de Gediza, donde publica Jorge su último libro, que he tenido el honor de hacer el prólogo, ¿no? Junto con Mauricio Cartur. Entonces, el libro Teatro y Territorialidad. Hoy lo recibí hoy, ¿no? En Gediza, que es la editorial donde yo llevo 8 libros ya, por suerte. Entonces, claro, hay algo de todo esto, ¿no? Porque el tema de la territorialidad, ya que lo trajiste a Jorge, puedo hablar de él porque en última instancia conozco bien ese libro porque tuve que escribir un prólogo. Entonces, la territorialidad nos habla de la cartografía también, de la singularidad de un espacio, de un lugar. Mira, no casualmente yo estoy tan implicado en Latinoamérica. No casualmente yo estoy tan feliz ahora de estar con mis amigos, mis alumnos y mi gente de Medellín, y vengo de Jalapa, y el viernes que viene es en Santiago de Chile, y el otro es en México DF, y todo lo que, México City, ya no Madrid, todo lo que supone eso de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque ahí pasa algo en relación a esto de la ideología, que es tu pregunta. Es tu pregunta, ¿no? Y justamente ayer me dicen que no del teatro español, de Macbeth, la obra que Tejido Abierto presentó hace unos meses, lo presento en el Teatro Español, y me dicen que no. El Teatro Español de Madrid, la municipalidad, me dice que no. Y es lógico que me digan que no, porque ellos tienen su ideología, responden al mercado, responden a un partido que dirige la municipalidad. Entonces Macbeth plantea rupturas, no solo en el mensaje shakespeariano, que ya es bastante rompedor, sino en la formulación de la propuesta poética, y eso quiere decir que la ideología se inscribe en todos esos terrenos donde a veces nos han querido hacer creer que puede ser resuelto en el programa de un partido político. Es decir, hace rato que dejé de creer que la ideología es el programa de un partido político, y que ideología es lo que hacemos todos los días, Natacha Delgado. Por ejemplo, esa obra que vi el lunes que hiciste tú de Carlos Gorostiza, que tuve la suerte que me la enviaste y yo disfruté mirándola, donde se escribe la ideología de uno cuando uno se plantea trabajar de una determinada manera para generar una conclusión que indica que se ensayó de una determinada manera. Este es un momento enormemente ideológico, por decirlo de alguna manera. Este es un momento donde mucha gente tendrá que demostrar que ese tema del público que hace un instante decíamos, es coyuntural, y se va y viene, y habrá muchos espectadores y habrá poco, porque sin pandemia, con pandemia, hemos hecho funciones para 5 y para 200. Miren, el cambio grande de mi vida, ¿saben cuándo pasa? Cuando en el año 2007 yo recorría con el guía del Hermitage, Federico Lupi, Manolo Callao, una producción que hicimos en España, y yo llenando todos los teatros de España con una producción que, bueno, mejor o peor lo llenaba, la verdad que me hacía pensar de que había algo de todo eso que no tenía que ver conmigo, que no tenía que ver con mi ideología, que no tenía que ver con los valores ético-técnicos que yo estaba tratando de asumir, y que no, como lo dije en la conversación, lo explico al comienzo, no podía escribir, porque no tenía de qué escribir, en tanto y en cuanto había algo de una contradicción de la cual no podía dar cuenta, a través de una praxis que me llevaba a esa contradicción. Entonces, quiero decir, bueno, gente como tú o como Aldo, que está preguntándose alrededor de estos temas, sé muy bien que lo trasladan a su praxis cotidiana, ¿no? Es decir, yo creo muchísimo en lo filosófico, pero ¿saben por qué? Porque creo, como Jean-Paul Sartre, que no hay ninguna filosofía que no baje a la realidad. Eso es lo que creo.
uno define lo filosófico en el orden de lo metafísico, pero baja. Uno puede pensar en lo filosófico como que responde a un universo que nos hacían castillo de marfil, donde está mentira, baja. Y si uno no baja y solamente se dedica a quedar encerrado en Königsberg como Kant, que se pasó toda la vida encerrado, pero sin embargo hablaba de todos los lugares donde no estuvo y parecía que hubiera estado, es porque su sensibilidad lo hacía aterrizar donde no estaba, como si estuviera. Siempre hay una posibilidad de ir de lo metafísico a lo real. Y a mí me parece que ese es un tema del actor de nuestro tiempo, de este momento que estamos viviendo. Es un momento de un individuo que tiene un goce individualizado, que no es una estadística, que no es universal, que tiene que ver con descubrir que eso que estoy haciendo lo necesito, ¿no? Porque tiene que ver con que habito una relación con ese lugar del arte que se ve, se observa, toma cuerpo en la realidad de un ensayo. Y esta es la alternativa que cada uno tiene, y la alternativa que cada uno va a sostener. Y estoy seguro, ¿no?, que esto va a alimentar lugares de comprensión de buena parte de las decisiones, ¿no? Quiere decir, si uno se va a un ensayo, ¿no?, y se pone a trabajar no para copiar la realidad, no para jugar a hacer naturalidad, sino para construir algo, y de pronto se da cuenta que cuando está trabajando, está construyendo un sentido, no solo está trabajando sobre el significado, sino que está construyendo un sentido, y está construyendo un nuevo sentido. Me vino en Jalapa esta relación y lo voy a volver a tomar, ¿no? Es anagrama destino de sentido. Es decir, si uno construye un sentido en un ensayo, ese es su destino. Ser constructor de sentidos. Ese, como actor, es su destino. Construir sentidos. Me fui más lejos de lo que a lo mejor querías tú, pero en todo caso, el cuerpo me lo pedía. Natasha, muchas gracias. Hay una última pregunta, porque ya el tiempo... ya estamos, ¿no? Lastimosamente. Entonces, está por acá Rocío. Sí. No. Estoy viendo gente que lo veía hace mucho, Jorge Grisales, que lo vi por ahí. Algunos que... A Pedro el Cartagaray, que no lo veía hace mucho. Mientras tú buscas, yo estoy mirando ventanas. Flor Lorenzo, apareció ahora y te dejaron entrar, creí que no estaba. Porque... Florencia Rocío tiene una pregunta. Perdón, es Florencia Recio, no Rocío. Perdón, Recio, qué pena. Bueno, los Recios. Bienvenida. Es el Rocío de los Recios. ¿No está? Bueno, Verónica y Martín. ¿Quién? Acá estoy, ¿eh? Andrés Corman. Estoy viendo un montón de gente. Carolina Descansa. Acá Florencia. Verónica. Florencia está ahí. Ah, Florencia. Sigo pasando a Marcos, sigo pasando dibujitos, ventanitas para ver a la gente. Hola, Jorge. Dale, Flor, dale. Hola. Bueno, lo voy a leer porque lo reformulo más rápido. ¿Podrías compartirnos tu opinión sobre si este momento, el confinamiento, influye inminentemente en la necesidad de preguntarse en cada ensayo si este pensar puede limitar o favorecer
la profundidad de compromiso en pos de esa libertad que hablamos, de una verdad que no conocemos, hasta que atravesamos ese vacío, ¿no? Para crear. ¿Cómo nos influye este confinamiento? Sí, sí. Desde el lado del obstáculo como oportunidad. Sí, hay que aprender a trabajar quizá ahora más que nunca el tema del vacío, ¿no? ¿Con quién era esto? Creo que con Octavio Bazó, es la primera vez que lo hablé. No sé si está Octavio o no, pero bueno. Me viene la historia de que Freud pregunta, la escultura quita, la pintura agrega, ¿no? La escultura saca, elimina, y de ahí sale una obra, la pintura agrega. El teatro, el arte del actor, ¿sobre qué trabaja? Interesante, ¿no? Pone, quita, ¿qué hace? Bueno, ahí es la clave, porque yo creo que un alumno, Carlito Soto, que hoy no está, pero que es de Carmen el Viboral, que estuvo el otro día, decía el vacío, y acertó. Yo digo que el actor trabaja sobre el vacío. Y el problema del actor es que se asusta frente al vacío, y cuando se asusta frente al vacío dice, no, yo voy a ir rápido a entender lo que dice el autor y después lo hago. Y ahí nos jodimos la vida. Justo ahí, donde estamos muy preocupados por primero entender y luego hacer, es cuando dejamos de trabajar sobre el vacío. Entonces, cuando uno aprende a trabajar sobre el vacío, no se asusta. Lo cual no quiere decir que no haya entendido. Quiere decir que hay una estructura lingüística, eso que Sartre, hoy estoy muy sartreano, eso que Sartre llamaba el práctico inerte, eso que nos viene de comprender las cosas, y luego con eso nos vamos a una zona de ataque, donde cuanto más vacíos estemos, más vamos a descubrir de lo que no va a ser tapado por significados. Hace un instante decíamos que se trataba de construir un sentido. No se puede construir sentido si la dosis de significado lo tapa todo. Ahora hay dos vacíos. El vacío que le es propio a la condición misma del arte, como investigación allí donde el ensayo lo promueve o lo tapa con decisiones del director o con ideas o con lo que no ocurre porque no se trabaja, y ese otro vacío que nos ha encerrado en nuestras casas y porque estamos encerrados creemos que no podemos hacer nada. Pues yo creo que con esos dos vacíos sale un buen asado, diría un argentino. Con esos dos vacíos se puede armar algo muy interesante, si en realidad somos capaces de no asustarnos frente a lo que son las condiciones que impone ese doble vacío, el de la pandemia y el de la técnica. Yo creo que la pregunta que tú me haces, Florencia, la has respondido tú, ¿no? Porque el teatro, hace tiempo que tú entendiste trabajando conmigo, y trabajaste como actriz, y trabajaste como ayudante de dirección, no entendemos el teatro como lenguaje, sino como un acontecimiento. Y ese acontecimiento nace del vacío. Por lo menos nace de un vacío que tenga que ver con que uno dice, ¿cómo producimos el acontecimiento? ¿Cómo somos capaces de hacer que acontezca, ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece que si el actor está asustado frente al vacío, no produce acontecimiento. Lo que produce son significados, expresiones, vence la dificultad del lenguaje, hace algo para poder decir lo que tiene que decir, gesticula, pero no acciona para construir sentido. Entonces, si uno entendió que hay que trabajar para producir un acontecimiento, pues en muchos momentos del trabajo pues renuncia a lo que está haciendo y entra por otro lado. No pasa nada, ¿no? Se equivoca y va por otro lado, ¿no? Es decir, quiere decir, cada vez creo más en el arte, me van a matar ahora porque me voy a poner todavía más metafísico, pero créanme que es lo que creo. Ayer Susana Pérez me mandó, Susana es una discípula maravillosa, una alumna extraordinaria de la escuela, me mandó ayer unas reflexiones de unos directores frente al problema de nuestro tiempo de ahora, y honestamente no me interesaba nada de lo que planteaban. El único problema era qué va a pasar porque no pueden hacer la función, y que no se van a poder encontrar con los espectadores, como desvían completamente el desarrollo de
del problema porque se pierden la oportunidad de crear, ¿no? El arte, decía que me voy a poner más metafísico aún de lo que ya cada vez estoy más, ¿no? El arte, yo cada vez lo entiendo más como algo inmanente, ¿no? Es un sistema total, no es un sistema total, no es, soy actor o actriz y gano dinero o lo pierdo. Pues no ese es el problema. O bien, obviamente, está muy bien ganar dinero, está muy bien que me vaya bien, está muy bien, pero no, el problema es que es una totalidad, es inmanente, es algo mucho más que un problema donde se mide la profesionalidad, si te pagan o no te pagan. Claro, no se niega eso, pero no me hace un ser para el arte una cosa o la otra. Hay una inmanencia de una totalidad que me hace un individuo para el arte. Y uno como ser humano, si tomó ese camino, si lo eligió, no necesita otra cosa para existir. Si no, miren la historia del arte. Mírenla, por favor, porque esto no me lo invento yo. Por suerte me viene detrás mío de algunos que me precedieron y que me han indicado que ese es el camino, ¿no? Uno para existir necesita una inmanencia potente en relación a ciertas cosas. Y si no, no se salva, ¿no? Yo, quiero decir, me puede joder que me diga que no el teatro español porque de su ideología, su manera de entender, no. Bueno, pero eso es lo de menos. En última instancia, es lo de menos. Lo demás es que no caigo en el pozo del sí o del no. Lo que creo es que mi relación con el arte pasa por un lugar completamente diferente, entre los cuales está este maravilloso momento de encuentro con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver entonces a la última pregunta, ¿sí? Lore Parodi. Hola. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Qué tal? Gracias por habilitar la pregunta. Bueno, Jorge, estamos trabajando juntos en el seminario y en el próximo. Y la verdad que yo no había pensado hasta ahora este tema y surge recién cuando te escuchaba hace un ratito que leías tu texto y me parece que está bueno que nos ayudes a pensar y saber tu opinión ante la violencia que tiene hoy el confinamiento sobre nuestros cuerpos como seres humanos individuales. ¿Crees que es posible que se geste un teatro futuro con una nueva posibilidad de darle a la realidad escénica una nueva manera de existir? Que esta violencia que se ejerce sobre los cuerpos destape en un futuro una nueva realidad escénica. No, lo primero que quiero decirte es que a mí me parece que esta violencia no es más peor ni menos peor que la anterior. La violencia instalada como aceleramiento, la violencia como ruptura con todos los rituales que dan la tranquilidad de crear, la violencia de trabajar para el resultado, la violencia de ser un emprendedor y llegarás lo más alto que puedes, porque tú, esa violencia, yo no sé, bueno, no, lo voy a decir, me parece mucho peor que esta. Me parece mucho peor que esta, ¿no? Esa violencia que coloca al individuo en situación de ser alguien por ganarle al otro. Esa violencia que le dice al individuo, tienes que desear tener lo que tiene el otro. Tienes que desear tener su coche, su mujer, su marido, su dinero. Tienes que, si no, no sirve. Esa violencia me parece 1000 veces peor que esta. Me parece peor. Es cierto, qué pena, ¿no? Que hubo que pedir que venga un bicho para tranquilizarnos, ¿no? Pero no, lo primero que niego la mayor. Niego que esto sea una violencia peor que la otra. La niego, primero. Segundo, para mí el teatro, compañera Lore Parodi de Londres, que Lore vive en Londres, la hemos contratado para dar nivel, porque un alumno de Londres siempre da nivel, entonces le pagamos para que venga.
parezca que somos más importantes de lo que somos. Entonces la tenemos contratada para que esté con nosotros, porque vive ahí en el West End. Entonces, el teatro para mí es una aventura, es un vértigo, es una atracción. Yo supongo que lo mismo debería sentir un escritor al empezar una novela, o un pintor al pintar un cuadro. Entonces, eso que nos llama con esa fuerza, y en este caso nos sigue llamando. Nos sigue llamando. Quiere decir, es un acto de amor, ¿no? A algo que uno tiene que poder hacer, no tiene una explicación muy razonable, ¿no? La grandeza de lo que hacemos, de nuestro arte, reside en la pregunta y en la desazón que ese interrogante, cuando está bien sujeto, producen en los espectadores, que no solo reciben como un entretenimiento, sino como algo más, ¿no? Entonces quiere decir que me parece que esto que estamos viviendo es una forma de violencia, es una manera muy particular de decirle al ser humano, sin que sepa el sistema que se lo está diciendo, a lo mejor teníamos que traer un bicho para que te enteres que esta velocidad con la cual estás yendo no es lo mejor. No sé, son tonterías, ¿no? Perdónenme que desarrollo ciertas cosas, pero creo que es un buen momento. Creo que es un buen momento. Creo que es un momento necesario para plantearnos, entre otras cosas, esto de la violencia que planteaba Loren, ¿no? ¿Cuál es peor, si esta o aquella? Yo creo que en nuestra escuela, para nosotros, para nuestros alumnos, para la gente que está alrededor del proyecto de trabajo en Madrid y en Latinoamérica, esto ha sido una oportunidad para seguir buscando sentido. Una oportunidad de seguir encontrándonos para buscar sentido. Una oportunidad para consolidar los lugares de la fe en lo que hacemos, de la razón y la fe, ¿no? El compromiso con lo que entendemos y la fe en seguir haciéndolo. Y a mí me gusta reafirmar esto a la edad que tengo, en el momento que tengo, y siento que voy a seguir haciéndolo mientras el cuerpo aguante. O sea que me van a tener que aguantar, que se jodan, carajo. Lore, muchas gracias. Y justamente por lo que acaba de decir Jorge, quiero pues preguntarle a Jorge, invitar también a Alexis Gómez y a Viviana, que ellos pertenecen al grupo Galeón, Teatro Galeón, sobre una actividad que se va a desarrollar próximamente, Jorge, que tiene que ver con el taller iberoamericano de formación online en vivo. Entonces invito a Viviana para que nos hable un poco sobre el tema, o Jorge, usted también lo que nos quiera decir al respecto. Hola, buenas tardes. Gracias, Eduardo. Maestro, ¿quiere decir algo antes de? No, dale. Bueno, entonces a propósito de la creación de monólogos de la que hablaba precisamente el maestro hace un momento, a partir del confinamiento, de la virtualidad, pues llega un segundo encuentro. En este momento se está desarrollando un seminario, va a haber un segundo encuentro que es el Taller Iberoamericano de Formación Online, El Cuerpo Habla, al cual queremos invitarlos especialmente para que participen, bien sea desde la modalidad de activos o de oyentes. De hecho, pues para las personas interesadas, les cuento que quedan pocos cupos, por si están entonces interesados, nos escriban pronto y poderles brindar toda la información. Acá en el chat les acabo de escribir cuáles son los contactos según su país de origen, para que por favor lo anoten rápidamente antes de cerrar esta sesión y se pongan en contacto con nosotros. Les haremos llegar toda la información del contenido, la duración, los horarios, los precios. Por lo pronto les cuento que va a tener una duración de 3 meses, julio, agosto y septiembre, y comienza el 1 de julio. Así que ahí les dejamos esta invitación. Esperamos que se animen. Naturalmente, las personas que conocen el trabajo técnico del maestro pues ya saben en qué consiste. Quienes no,
están invitados para que nos escriban y por supuesto les haremos llegar toda la información. Muchas gracias. Veo a Juanjo Navarrena ahí, lo quiero saludar. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Encantado de reencontrarnos. Quiero decir, esto que dice Viviana, son 100 horas online de trabajo. Se trabaja 3 veces a la semana en clases conmigo y con los profesores, luego se ensaya con Carmen y con Carlos. La escuela estará activa durante 3 meses. Son 100 horas, es el proyecto online. Activos y oyentes. Entonces, el que quiera ser activo tiene que meterle. Quedan 3 plazas para activos, lo digo claramente. Y estoy encantado de trabajar con ustedes y con la disposición mayor a encontrarme a partir del 1 de julio. Y seguir consiguiendo que ustedes me ayuden a seguir aprendiendo, que alrededor de esta técnica y lo de online me falta bastante. Jorge. Sí, Eduardo, sí. Bueno, no, nada, veo muchos mensajes de agradecimiento, Jorge. Realmente creo que ha sido una charla, pues, tan única como lo es el momento que atravesamos históricamente y que, por supuesto, el teatro y el arte está absolutamente comprometido. Creo que es una charla que nos anima realmente a hacer resistencia, ¿sí?, a muchas otras formas, digamos, que aparecen de pronto, que no esperamos, pero que también nos fortalece realmente, pues, para continuar adelante. Creo que lo importante aquí es que se genera comunidad. No solo hay directores, investigadores, investigadoras, directoras, actrices, actores, en fin, hay personas, pedagogos que pues hacen sus trabajos en las escuelas, pedagogos de las universidades, colegas nuestros, que realmente pues se acercan a estos presupuestos que estás planteando y que creo siguen muy, muy, muy vigentes y que esperamos sean para otros encuentros. Muchísimas gracias a ti, Jorge, realmente por permitirnos este encuentro y crear esta comunidad. Por supuesto, a todos quienes nos escuchan y nos ven, que esperamos esta no sea la última oportunidad realmente y que del Departamento de Artes Escénicas de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, pues podamos construir otros espacios que seguramente vendrán y los tendremos muy en cuenta ustedes. Quiero hacer una última observación y es que dado que se nos presentó pues una eventualidad en el transcurso de la charla, cosa que lamentamos muchísimo, pues se tomó la decisión de, digamos, cerrar, habilitar entradas, digamos, a la charla. Nos han estado solicitando que lo permitamos, pero ya explicamos que no, porque esto generaría, pues, de pronto otra anomalía de estas. Así que queremos que estén muy atentos a los canales de YouTube, ¿sí?, a las redes sociales de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, porque ahí vamos a tener dispuesta la grabación y también la remitiremos a Jorge, que Jorge también nos decía ahorita, pues la tendría para su público. Jorge, ¿no es así? Sí, aparte seguimos con charlas. El sábado hay una charla en la Universidad de UNIAC en Chile y el otro viernes en México City, en la Ciudad de México, vinculado con la ENAT de Bellas Artes y el Ministerio de Cultura en su programa que el Ministerio lleva adelante, cercanos en la distancia, y en todo caso, quiero decir que seguimos ahí, ¿no?, en relación a las posibilidades de encuentro. Tengo más opciones de universidades que quieren que nos encontremos, los mantendremos informados y estaremos cerca, como en última instancia siempre lo intento y siempre lo hacemos. Jorge, muchas gracias. A ustedes, gracias, mil gracias, y seguimos, amigos de Medellín, cerca en lo real y en lo virtual, en la cabeza y en el cuerpo, en esta vida que nos ha dado la vida para compartir el arte, que es en última instancia lo mejor que nos ha podido ocurrir. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
A ti, Jorge. Gracias, maestro. Gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias. Abran si quieran ahora y hagan lío. Lo que quieran ahora. Gracias. Desde Lima, Perú, muchas gracias. Todos desde Perú, gracias. Adiós. Gracias a todos. Gracias a todos. Muy bueno, muy interesante. Un gusto conocerlos, a todos. Gracias a todos. Recibo. Gracias a todos y todas. Desde Colombia, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias a todos. Gracias siempre. Gracias, Jorge. Lina. Saludos a Carmen. Gracias. Muchas gracias. Saludos de Perú. Chao. Saludos. Muchas gracias. Gracias. Saludos, Aldo. Saludos, gracias. Saludos. Gracias a todos. Un saludo desde el Carmen. Gracias. Gracias a ti. Y a Carlitos Soto, que hablé de él, el Carmen. Gracias, profe. Qué rico que la universidad haya propiciado este espacio. Gracias desde Medellín. Un abrazo. Gracias a todos. Un abrazo. Carlos. Sí, Medellín siempre presente. Cuídense mucho todos. Muchas gracias, Universidad de Antioquia, maestro Aines. Muchas gracias por este espacio desde Bogotá, Colombia. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Eduardo, Lina. Seguimos remando. Gracias. Maestro Aines, muchísimas gracias. Eduardo, gracias. Muchas gracias, Eduardo. A ti, Carlos. Gracias maestro. también. Gracias. Felicidades. Estoy recibiendo la palabra de todos.